Señoras y señores, buenas tardes. Interrumpimos nuevamente nuestra programación para dar cuenta de una noticia de última hora. Violencia en el entierro del líder opositor cubano Osvaldo Payá. Se han enfrentado física y verbalmente opositores y agentes de la policía política cubana. Hay al menos 50 detenidos, consigna la agencia francesa de prensa, pero Joanny Sánchez, la bloguera disidente, ha dicho a CNN que ella al menos, y es testigo presencial, habría podido registrar unos 7 detenidos, entre ellos Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010. Fariñas es un psicólogo de 50 años que ha realizado varias huelgas de hambre en protesta por la violación de los derechos humanos en la isla. Según Joanny Sánchez, otros arrestados habrían sido Arsenio Rodríguez, Julio Aleaga, periodista independiente, y Félix Navarro, activista opositor. Los detenidos, dice la agencia AFP, fueron subidos por la fuerza a 2 autobuses que la Iglesia Católica había dispuesto para conducir a los asistentes de la iglesia al cementerio de Colón, en el barrio habanero de El Vedado. Y algunos testigos presenciales consignan que justo ahí, cuando los asistentes se disponían a ir hacia el cementerio, comenzaron los choques con la policía porque algunos comenzaron a gritar consignas contra el gobierno, a darle vivas al movimiento Cristiano Liberación, que era el movimiento que Payá presidía, y comenzó el enfrentamiento. Por otro lado, Elizardo Sánchez, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, ha asegurado que las detenciones comenzaron precisamente en ese momento y que él consigna entre 6 y 10 detenidos. Por esa información es de apenas 10 minutos, tal vez ha cambiado la situación y vamos a constatarlo de inmediato. Contacto en La Habana con el señor Elizardo Sánchez. Elizardo, buenas tardes, bienvenido a CNN en Español. Buenas tardes, saludos para usted y para los televidentes. Elizardo, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Porque lo que tenemos en sala de reacción es datos sobre enfrentamientos entre la policía y los opositores. La agencia AFP habla de 50 detenidos. Joanny Sánchez dice que son 7. Usted consigna hace 10-15 minutos entre 6 y 10 detenidos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sí. Bueno, hay un número indeterminado de detenidos, pero nosotros, en tanto Comisión de Derechos Humanos, tenemos que identificar a cada persona. Por eso hemos dicho que hemos confirmado entre 6 y 10 detenidos, porque tenemos los nombres. Entre ellos está Guillermo Fariñas, que es otro de los cubanos que recibió el premio Andrés Sájarov. Y esto se debió a que en el día de ayer, durante el funeral, no había presencia policial, pero hoy sí se reforzó, se renovó, se multiplicó la presencia policial, y esto pues dio lugar a fricciones y en definitiva incidentes que terminaron con la detención de cierto número de pacíficos disidentes. Estamos hablando con el señor Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Elizardo, a medida que pasa el tiempo, que pasan las horas, se va perfilando de una manera más sólida la versión oficial de que la muerte de Payá no se debió a un accidente de tráfico intencionado, sino simplemente a un accidente de tráfico. Tenemos testimonio de algunas fuentes cercanas al joven político español que viajaba con Payá, que ha admitido presuntamente a la policía durante 3 horas de interrogatorio que él perdió el control del auto. Y miembros de su comisión, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que se personaron en el lugar, pues tienen una versión que coincide de alguna manera con la versión oficial. ¿Qué se sabe? Sí, mire, activistas que colaboran con la comisión nuestra en la provincia donde ocurrieron los hechos hicieron una inspección ocular en el lugar de la tragedia. Ellos no son expertos, no son peritos, solamente observaron que había un árbol dañado y bueno, los restos del accidente, porque las autoridades retiraron rápidamente el automóvil, que según versiones estaba muy dañado. Pero que para la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional no hay conclusiones en cuanto a las causas, digamos, probadas de esta tragedia, y estamos, digamos, muy interesados en escuchar la versión de los 2 testigos presenciales. O sea, se trata de los 2 sobrevivientes. Claro. Uno, un joven político español, y el otro un joven político de Suecia, cuya versión sería incontestable y además definitiva, porque la credibilidad del gobierno de Cuba es poca,
y aun cuando ellos, los sobrevivientes, digan que fue un accidente puro y duro, un accidente de tránsito, siempre hay una culpabilidad del gobierno de Cuba debido a que el régimen no se ocupa, digamos, de las carreteras, de las calles, de las aceras, y miles de cubanos han sido víctimas en años recientes de accidentes en la vía pública por el mal estado de las mismas, ya que el gobierno no se ocupa de hacer las obras de mantenimiento necesarias. A esta hora estamos intentando recabar la opinión del gobierno cubano, lo hemos hecho desde las últimas horas, desde que trascendió la noticia, y todos nuestros intentos han sido infructuosos, pero esperamos que en las próximas horas La Habana dé la cara y dé su versión de los hechos, aunque en el periódico Granma han dicho que fue un accidente, fue la primera versión que esgrimió el periódico oficialista del gobierno. Ahora, en todo caso, déjeme puntualizar, lo que usted me ha dicho significa que Elizardo Sánchez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, no asegura que haya sido un accidente de tráfico intencionado, ¿cierto o falso? No puedo asegurar ni una cosa ni la otra. Les repito, con todo respeto, que estamos expectantes y a la espera de que los dos testigos sobrevivientes puedan, una vez que regresen a sus países, contarle a la prensa lo que ocurrió realmente. Hasta ahora hay conjeturas, y eso es muy frecuente en Cuba porque la sociedad cubana es muy cerrada. No hay que olvidar que vivimos bajo un régimen totalitario y es muy difícil llevar adelante investigaciones de manera independiente. Pero Elizardo, quería precisar ese parecer suyo, porque en las últimas horas varias agencias de prensa le han citado como que usted automáticamente se ha acogido la versión del gobierno, incluso citan palabras suyas que dicen casi textualmente que los dos chicos extranjeros habrían salvado sus vidas gracias a las bolsas de aire y porque iban en el asiento delantero del auto. ¿Usted dijo eso exactamente? Eso sí lo dije porque lo tenemos por los informes recibidos de la provincia de Granma y por, digamos, algunos elementos que se han obtenido en medios diplomáticos y por pura lógica. Porque según vecinos del lugar, el automóvil sufrió el mayor daño en la mitad trasera, no en la mitad delantera, que era donde iban los turistas, protegidos por el cinturón de seguridad y las bolsas de aire, mientras que los que iban detrás, como suele hacerse en Cuba, lamentablemente, no pues, se lleva normalmente no se usan esos cinturones de seguridad.